Queridos hermanos, si me pueden acompañar en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, empezando en el versículo 41. Si ya están ahí, vamos a leer del 41 al 47. Si me acompañan con la lectura, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, a veces corremos el riesgo, después de que pase mucho tiempo haciendo una actividad o asistiendo a algún lugar o habiendo empezado algo, que a través del tiempo podemos irnos perdiendo como el enfoque, perdiendo qué es lo importante, a qué es lo que debemos estar gastando tiempo en ello, y olvidando lo básico, olvidando lo fundamental. Hay deportistas que entrenan toda su vida y que llegan a ser profesionales, y siempre que empiezan a tener algún problema, por ejemplo un bateador en cómo batear empieza a fallar, normalmente siempre su maestro o sus allegados o sus jugadores le dicen: regresa a lo básico. ¿Cuáles son las cosas básicas? Ve si lo básico lo estás haciendo bien, ve si lo fundamental lo estás haciendo bien, porque si eso no está bien, no puedes avanzar. Hermanos, en esta lectura que acabamos de tener y en el libro de Hechos, sobre todo los primeros capítulos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las semillas, el principio de nuestra iglesia, de nuestra congregación. El principio, los primeros creyentes, la vida de los primeros creyentes. Así que mi deseo hoy es que podamos ir a la Escritura y ver cómo era la vida de los primeros creyentes. Cuando la iglesia gozaba de una pureza fenomenal. ¿Por qué hablo de pureza? Porque en este capítulo y al inicio de la iglesia no había entrado ni falsas doctrinas, no habían entrado ni falsos maestros, no había entrado ni los judaizantes, no había entrado muchas cosas, no había entrado pecado. No quiero decir obviamente que eran sin pecado todos los que se convirtieron al principio, pero no había entrado un pecado. Se gozaba, si ustedes pueden ver en estos versículos que acabamos de leer, de una armonía, de una comunión excelente. Y hacemos bien y vamos a ser muy sabios en regresar a los orígenes para observar qué es lo que hacían, cómo era, porque podemos correr el riesgo después de 2000 años y después de estar asistiendo mucho tiempo a la iglesia, de cuando vayamos a la lectura, vernos alejados del fundamento, alejados de lo que Dios estaba produciendo en estos primeros cristianos. Así que, hermanos, vamos a la lectura. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este capítulo empieza obviamente en el 2:1, muy famoso, con la llegada del Espíritu Santo. Jesús había prometido que Él iba a enviar a su Espíritu Santo sobre los que ya creían en Él, que eran sus discípulos.
les dijo, esperen en Jerusalén, voy a enviar el Espíritu Santo, van a recibir poder. Jesús en este capítulo empieza a cumplir lo que él había prometido también en Mateo capítulo 16, que él iba a edificar a su iglesia, ¿verdad? Que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Jesús prometía edificar su iglesia y después a los discípulos les dijo, esperen el Espíritu Santo, van a ser investidos de poder y me van a ser testigos. En el capítulo 2 empieza con la llegada del Espíritu Santo. Después, manifestación de poder del Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, las personas empiezan a escuchar las maravillas de Dios. Y de ahí Pedro, con denuedo, empieza a predicar el primer sermón, el Evangelio de Cristo. ¿Qué se produce? Personas ponen su confianza en Jesús. Y aquí vemos que se añaden 3,000 personas. Se añaden 3,000 personas. Y algo muy particular y muy curioso que quiero destacar ahorita, que parece algo muy sencillo, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados en ese momento, en el nombre de Jesús. Fíjense que algo que tenía característico los primeros cristianos es que después de haber recibido a Cristo, después de haber puesto su confianza en el Señor, se bautizaban en su nombre para mostrar su fe, para mostrar su identidad con Cristo. Se ponían la camiseta luego. A la luz de hoy en día, podemos ver iglesias que pasan mucho tiempo las personas después de tomar decisión por Cristo de bautizarse. No sé si conocen a alguien. Yo he conocido personas que han pasado 2 años, 3 años, 4 años después que dicen que han tomado una decisión por Cristo y no se han bautizado. Ahora, hermanos, a veces puede ser por ignorancia, no se les predicó y no se les mostró que eso era algo que el Señor mandaba, que era, si tú creías en Jesús, una forma de mostrar tu fe era bautizándose en su nombre. Vamos a recordar que el bautismo no es parte de la salvación, no es parte de la salvación es solo por fe, pero esa fe se va a mostrar en una obra y esa obra es bautizarse. Yo pongo de ejemplo como esto, si tú te vas a ser miembro de un club deportivo y tienes tu reunión de iniciación o del que quieran ustedes escoger, pues en esa reunión tú manifiestas y dices, quiero, ¿no? Está la decisión, yo confío en este equipo, va a ser mi equipo. Ok, normalmente, ¿qué te dicen? Bueno, pues ponte la camiseta. Ahora sí, te vistes, te pones la camiseta para mostrar tu nueva identidad. Eso es lo que es el bautismo, hermanos. Es lo que es el bautismo. Tú manifiestas que tú has creído en Jesús, te identificas con Él, te identificas como su seguidor. Para el judío era algo muy marcado, porque las personas judías cuando alguien se bautizaba está diciendo, cree en Jesús, cree en su nombre, lo tiene como en alta estima. Y a veces nuestra iglesia o la iglesia del día de hoy está fallando en esto, que pasa mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otros miembros que, ¿por qué no se quiere bautizar? Entonces surge la pregunta, ¿por qué no se quiere bautizar? Si no es por ignorancia, y si sí sabe que realmente el Señor le manda eso, ¿por qué no se quiere bautizar? Uno, surge la pregunta, ¿será que tomó una decisión verdadera? ¿Será que realmente recibió a Cristo como Salvador? O otra decisión, otra puede ser, o se avergüenza del Señor y de mostrar su nueva fe. Si ven eso, hermanos, eso en vez de generar una iglesia unida y fuerte, la debilita. La debilita porque es cuando tú eres que otro se pone la camisa, enseguida tú vas, ¿qué quieres? Y ya lo abrazas, ¿verdad? Somos del mismo equipo, tenemos la misma camisa y van juntos así caminando a todos lados. Vemos que lo primero que hicieron los que recibieron la palabra es que fueron bautizados. De una vez identificándose con el Señor, poniéndose la camisa. Entonces los otros 120 que estaban ahí en la casa antes de que llegara el Espíritu Santo,
¿Qué dijeron? Pues estos sí se convirtieron. Estos sí ya son parte de nosotros. Estos ya se añadieron verdaderamente a nosotros. Ya forman parte de nosotros. Y con esto no quiero decir que alguien pueda bautizarse por las causas incorrectas, ¿no? O sea, si tú quieres nada más, o sea, ser falso y no creer en Jesús y bautizarse, no estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero creo que es menos probable que eso pase, ¿no? Que alguien se bautice sin realmente haber tomado la decisión. Pero podemos ver que el que ya tomó la decisión debe bautizarse. Hermano, si tú ya tomaste esa decisión por Cristo, muestra tu fe. Queremos recibirte, ponte la camisa, queremos abrazarte de verdad y decir, wow. Cuando vemos que alguien se bautiza, ¿verdad? Los domingos aplaudimos y decimos, miren, esta decisión para nosotros podemos ver una evidencia que es verdadera, Entonces, se bautizaban y estaban cumpliendo una ordenanza. Y fíjense, era una iglesia, desde el 42 empieza a marcar algo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia, hermanos, que estaba perseverando, que persistía, que estaba ocupada en ciertas actividades. Fíjense estas actividades en las que estaba ocupando su tiempo, estaba persistiendo y tenía su enfoque muy claro. Dice que perseveraban, dice en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de ellos. Bueno, ¿de quién habían aprendido los apóstoles? De Jesucristo, del Señor Jesús. Y era otro mandamiento que Jesús les había dado. Vamos a Mateo 28, capítulo 20. Dice, vamos a leer desde el 19, dice Jesús diciéndole a sus apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los apóstoles estaban haciendo lo que les dijo Jesús, una obediencia. Ellos estaban enseñando a otros lo que Jesús les había mandado a ellos. ¿A quiénes otros? A los creyentes. ¿Quiénes son los que debemos aprender las cosas que Jesús mandó? Los creyentes. Pero fíjense la actitud de ellos. No solo creyeron en el Señor Jesucristo, y luego empezaron a obedecer y manifestando su fe, bautizándose, sino que no se quedaron solo allá. Es algo bien interesante ver esta iglesia. Esta iglesia no se quedó pasiva de decir, ya recibí a Cristo, ya me bauticé y ya está. Ahora sí, vamos a seguir nuestra vida normal o vamos a sentarnos a disfrutar. Que sí está bien disfrutar las bendiciones del Señor, ¿verdad? Pero era una iglesia que continuaba, que quería crecer, que estaba caminando. ¿Y en qué empezaba a caminar? En guardar las enseñanzas del Señor Jesús. Quería aprender, tenía un deseo de aprender. Y hermanos, qué necesario es que nosotros queramos aprender las enseñanzas del Señor Jesús. Aprender de su palabra es algo necesario para nuestro crecimiento. Ya vimos primero que es un mandamiento para nosotros. Es un mandamiento porque Jesús dejó que nos enseñen las cosas. Debemos de convertirnos en discípulos de Jesús. Esto es algo que hay que marcarlo. El creyente, el que ha puesto su fe en Cristo, está llamado a ser un discípulo de Jesús. Id y haced discípulos. Ese es el camino. El plan de Jesús no es solamente que la gente cree en Él, sino que se convierta en su seguidor. Esta iglesia tenía bien claro que tenía que seguir a Jesús. Y una de las maneras para seguir a Jesús fielmente era aprender lo que Jesús había mandado. ¿Verdad? Porque ¿a quién queremos obedecer? Queremos obedecer al Señor. ¿A quién queremos imitar? Queremos imitar al Señor. Queremos ser como el Señor. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo vamos a aprenderlo? Tenemos que estar en la palabra. Tenemos que aprender qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él enseñó. Saber cómo me debo de comportar, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, y los apóstoles eran fieles enseñando eso. Fíjense,
en 1 Timoteo 6:3. Hoy por hoy, hermanos, se habla mucho, y han escuchado esta palabrita, la sana doctrina. Queremos estar en la sana doctrina. Bueno, una característica o la fuente de la sana doctrina, vamos a ver aquí pues obviamente que son las palabras de Jesús. Esa es la sana doctrina. Es lo que Jesús enseñó y dejó para que nosotros aprendiéramos. Le dice Pablo a Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú quieres crecer sano, tienes que aprender qué es lo que enseñó Jesús, estar en sus palabras. Los primeros cristianos estaban ahí atendiendo, querían saber qué es lo que había dicho Jesús, qué es lo que había hecho Jesús. Ellos tenían a los apóstoles, ¿verdad? Dios siempre ha provisto de los medios necesarios para que cumplamos su palabra. ¿Ven? Él constituyó apóstoles primero, después profetas y después pastores y maestros, y dio más dones a la iglesia. Y ahí estaban los apóstoles y ellos podían ir y escuchar a los apóstoles y su enseñanza. Nosotros ya no tenemos a los apóstoles físicamente, pero tenemos las palabras que dejaron los apóstoles. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las palabras de Jesús escritas. Todos hemos gozado de ventajas y desventajas, pero todos podemos estar en la palabra. Es necesario. Si no, no vamos a ser buenos discípulos de Jesús. ¿Qué tenemos en esta iglesia? Tenemos discipulados, es lo que le llamamos discipulados, que se han conformado en 9 cursos, que son aprender las palabras de Jesús, las doctrinas de Jesús, la doctrina de la Biblia. Hermanos, si ya estás en una, te felicito, gloria a Dios. Gloria a Dios, persiste, persevera en eso. Si te quedaste a la mitad en uno, persevera en él, regresa a la palabra, regresa a los discipulados. Si no estás en uno, te puedes inscribir a uno y empezar ahorita a tomar el ejemplo de estos primeros discípulos de Jesús para crecer en la palabra. Y hermanos, obviamente que los discipulados son solo los domingos, pero leemos aquí en Hechos 2 que ellos perseveraban unánimes en el versículo 46, cada día en el templo, cada día en el templo. La enseñanza o el que nosotros aprendamos la palabra de Dios, obviamente que no es solamente los domingos, ¿verdad? Aquí mismo era todos los días en el templo. Ellos asistían, recibían enseñanza, estaban con los apóstoles. Nosotros debemos de alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, todos los días en la palabra de Dios, para poder ser un buen discípulo, para estar en la sana doctrina, hermanos. Quiero meter ahorita rápidamente un obstáculo y algo que nos va a servir a nosotros. El medio para no ser engañado de falsas doctrinas, pues es aprender bien que la sana doctrina, ¿verdad? Si nosotros aprendemos la sana doctrina, la falsa doctrina la vamos a identificar. El cristiano siempre debe de preguntar una enseñanza, ¿esas son palabras de Jesús? ¿Así actuaba Jesús? ¿Eso es lo que dijo Jesús? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios de qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de comportarnos? Siempre pongo este ejemplo porque es algo muy común. Cuando uno le está enseñando a sus hijos qué deben de hacer si alguien los molesta o les pega, normalmente pues hay una enseñanza muy, muy conocida, ¿no? Hay una técnica muy conocida. Bueno, si él te pega, tú regrésaselo para que te deje de pegar. Eso sí, tú no seas el primero que pegue, siempre es él. Y honestamente, pues suena muy bien, oye, te pega y después tú le das más fuerte y el otro dice, guay, no, ya no me voy a meter con él, ¿no? Bueno,
Pero nosotros como cristianos debemos de decir, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cuáles son sus sanas palabras? Él dice, no resistas al malo. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Wow, ¿y cuál fue el ejemplo de Jesús cuando lo estaban interrogando y le dieron una bofetada? Jesús no regresó otra bofetada. Simplemente sí dijo, oye, si yo estoy haciendo algo mal y tienes motivos o me merezco esa bofetada porque yo falté al respeto, dímelo, pero si no, ¿por qué me pegas? Esas son las sanas enseñanzas. Y a veces como cristianos, de repente agarramos filosofías que suenan bien o que nos resuelven el problema. Nadie quiere tener un hijo, pues obviamente llegando y que alguien lo esté molestando, ¿verdad? Y a veces hasta uno le da coraje y le dan ganas a uno de hacer justicia por su propia mano. Pero tenemos que ir a las sanas palabras de Jesús. La enseñanza, hermanos, es algo que debemos de estar creciendo constantemente y es algo que hacía esta iglesia. Pero no solo perseveraban en la enseñanza y estaban atentos a la enseñanza, sino que ellos también perseveraban en algo muy hermoso. Dice el versículo 42 igual, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y dice, en la comunión unos con otros. Qué palabra tan hermosa, hermanos, en la comunión unos con otros. Esta palabra significa compañerismo, significa asociarse, llevarse, tener cosas en común, querer estar juntos. Esta iglesia, lo puedes ver, si tú lo lees una y otra vez, algo va a resaltar acá. El compañerismo, el amor unos por otros, el querer estar juntos constantemente, involucrarse en las vidas de los demás. Lo podemos ver en el versículo 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Reinaba, hermanos, aquí, véanlo, la comunión. La comunión habla de que ya tenemos cosas en común. Vamos a compartir cosas en común. Ya no vamos a decir esto es mío, esto es tuyo, sino que lo que yo tengo ya estoy dispuesto a compartirlo contigo y que los dos participemos de eso. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esta comunión o cómo debe ser esta comunión o por qué viene esta comunión? Les quiero mostrar, hermanos, que esto lo hace posible el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas, hermanos, escúchenme bien, que todos los creyentes ya compartimos. Ya compartimos. Todos los bienes espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, ya los compartimos. El Espíritu Santo hizo esto mismo. Les quiero mostrar en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo nos ha hecho parte de Cristo, nos ha puesto en un cuerpo. Dice 1 Corintios, dice 12, 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La persona que pone su fe en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo hace una obra hermosa en nosotros, hermanos. Hace que nazcamos de nuevo y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. O sea, nos sumerge en su cuerpo, nos coloca en el cuerpo de Cristo, algo espiritual. Entonces,
personas que eran de distintos géneros, que eran de distintas posiciones sociales, que eran de distintas generaciones, que eran de distintos lugares, ahora todas son colocadas en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Así que la de las primeras cosas que se debe de romper entre nosotros, hermanos, los creyentes, son las barreras. Son las barreras generacionales, son las barreras de género, son las barreras de posición social, son las barreras de a qué te dedicas tú y a qué me dedico yo. Eso se debe de romper, esas barreras totalmente. De que si tú eres de Venezuela, o tú eres de México, o tú eres de Chiapas y yo soy de Yucatán, todo eso se debe de romper las barreras. Totalmente. Que eso es algo que la primera iglesia lo podemos ver, que no habían barreras. Dice, tenían en común todas las cosas. Estaban juntos en comunión. Estaban juntos en comunión. Y hermanos, aquí creo que es donde fallamos mucho en la iglesia. Fallamos mucho en la iglesia porque empezamos a levantar barreras hasta nosotros mismos. Oigan, vamos a separar los jóvenes, vamos a separar a los adultos de 30 a 40, vamos a separar a los adultos de 40 a 50, y de repente decimos, hermano, vamos a comer todos. No, pero es que solo están yendo los jóvenes, o no, es que ese grupo es para más grandecitos. Y empezamos otra vez a nosotros levantar barreras que nos separan en vez de que nos unen. Barreras físicas, barreras culturales. Es que vamos a juntarnos solo los que somos de Yucatán, o vamos a juntarnos solo los que somos de otra ciudad. Y se pierde la comunión cuando levantamos esas barreras. Hermanos, si tú eres creyente en Cristo, no me importa si tienes 15, 18, 25 o 30 años, tú eres mi hermano en Cristo y pertenecemos al mismo cuerpo, y hay algo muy poderoso que nos une, y necesitamos ir rompiendo esas barreras si queremos seguir el ejemplo de los primeros cristianos y que haya comunión. Barreras de posición social o de dónde vivimos. Que ahí viven en el norte, estos viven en el sur, entonces si yo lo invito no va a querer venir aquí a mi casa, o yo no poder ir allá. Hermanos, la Biblia dice, no hay judío, no hay gentil, no hay pobre ni rico, sino que Jesús nos ha puesto en el mismo cuerpo. Y quiero mostrarles algo, hermanos, porque a veces nosotros podemos decir, no quiero estar tanto tiempo con tal hermano porque creo que hay muchas cosas que no tenemos en común, no tenemos los mismos gustos. Y déjeme decirle algo, hermanos, ese es un pensamiento mucho del mundo. ¿Sí o no? Soy de la generación Z, entonces todos los de la generación Z van. Es que ¿cómo se llama? Generación X, Y, y nos vamos a juntar. Oye, es que él es ingeniero, entonces todos los ingenieros. Es que es psicólogo, todos los psicólogos. Este es joven, todos los jóvenes. Y van haciendo grupitos, y se van haciendo divisiones. Divisiones. Hermano, aquí lo estamos viendo. Ellos tenían comunión. El Espíritu Santo lo que hace nos une. Y nosotros lo que hacemos en nuestra carne es querer separarnos. Déjeme decirles, hermanos, cuántas cosas tenemos en común. ¿Cuántas cosas tenemos en común? Acompáñame a Efesios capítulo 4, desde el versículo 3. Pablo le está hablando a los efesios y les dice
dice que debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, hermanos, va a empezar a decir todas las cosas que tenemos en común. Un cuerpo. Solo hay un cuerpo, hermano. Y ahí estamos todos. Un cuerpo. Y un espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados a una sola, a la misma esperanza, a estar con Cristo para siempre. Un Señor, todos tenemos el mismo jefe, todos tenemos el mismo Señor, que es el Señor Jesucristo. Una fe, la fe en el Señor Jesucristo, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Fíjense, hermanos, cuántas cosas tenemos en común. ¿Cuántas cosas tenemos en común? Tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Somos hermanos. Normalmente con eso, ¿con qué lo podemos ver? Con la familia a veces en la carne. Normalmente no tienes problemas de estar con tu familia en la carne a veces porque dices, pues es mi papá, estamos los hermanos, estamos con él, compartimos con él varias cosas, nos sentimos cómodos, ¿verdad? Bueno, aquí dice que tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo cuerpo. Por tanto, debemos de vivir en comunión. Ya no debe existir eso. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues tenemos de mucho que hablar. Si nuestra comunión está sentada en el Señor. Tenemos mucho que hablar. ¿Por qué? Porque tu jefe es mi mismo jefe. Entonces yo te puedo decir, oye, ¿cómo está tu vida con el jefe? ¿Cómo te va con él? ¿Cómo te va con el Señor? ¿Cómo te va con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho que hagas? ¿Qué te ha mostrado que no debes de hacer? ¿En qué te ha corregido? Y yo le puedo contar también de mi vida y podemos edificarnos en eso. Podemos hablar, tenemos un mismo cuerpo. Podemos decir cómo está la iglesia, cómo están los hermanos. Wow, ¿por qué debemos de orar? Está pasando esto. ¿Por qué? Hermanos, cada cosa que pasa en el cuerpo nos debe de importar a cada uno de los que estamos en el cuerpo. Y esto lo leemos también en 1 Corintios. No estamos andando conforme a la comunión del Espíritu Santo cuando a un hermano nos enteramos que le pasa algo y como si nada seguimos nuestra vida. No es el ejemplo que tenemos que tener. Y lo acabamos de leer, un bautismo. Que aquí puede ser el bautismo del Espíritu Santo, que todos lo tenemos, y también un bautismo físico. Por eso es muy padre identificarnos con eso. Oye, ¿cuándo te bautizaste, hermano? Me acuerdo el día de mi bautismo y compartimos todas esas cosas. Cuando hay hermanos que no se han bautizado, que ya son creyentes, esa parte nos separa un poco. ¿Ven cuántas cosas, hermanos, tenemos en común? Podemos estar. Entonces, todo eso que lo provoca el Espíritu Santo hacía que estos primeros creyentes querían estar juntos. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu que a ti te está moviendo hacia algo y a mí también me está moviendo en la misma dirección. Tenemos mucho que compartir. Normalmente deberíamos de querer estar juntos, deberíamos de querer estar conviviendo. Ahora, hermanos, ¿cuál es unos enemigos, voy a decir, de la comunión? El primer enemigo, pues obviamente, es el pecado. El pecado, ¿por qué? Porque la comunión entre nosotros, que vamos a poner que es de forma horizontal, no empieza de forma horizontal, empieza de forma vertical. La comunión de nosotros depende de cómo estamos con Dios y con el Señor, cómo está nuestra comunión con ellos. Acompáñame a 1 Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo hace posible que nosotros podamos tener comunión con Dios y con el Señor. Esa es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, Padre, y que me conozcan a mí, que tú has enviado. Cuando recibimos a Cristo, recibimos vida eterna, poder comunicarnos con el Padre. Fue quitado nuestro pecado y ahora Dios se convierte en nuestro Padre y nos llevamos con Él. Y los otros creyentes son nuestros hermanos. Entonces nuestra comunión depende de nuestra relación, como estemos con Dios. Muchas veces nuestra comunión a veces no se da, no porque no queramos, sino porque si hay alguien que no está en comunión con Dios y con el Señor, no va a tener comunión con el que sí está bien. Y esto lo leemos aquí, 2 versículos más abajo. 1 Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si yo digo que tengo comunión con Él, si yo y estoy en tinieblas y yo he pecado, bueno, yo ya no puedo estar en esa esfera de luz. Entonces rompo mi comunión con Dios y por tanto rompo mi comunión con los hermanos. Rompo mi comunión con los hermanos. A veces puede ser que alguien diga, oye, me gustaría llamar a todos los hermanos y que estemos todos juntos. Pero a veces si el hermano no está andando bien con Dios, no va a haber comunión. Cuando se siente con nosotros se va a sentir raro. Y nosotros nos vamos a sentir raros con Él. Porque el Espíritu Santo nos guía a querer ser santos, a querer estar bien con el Señor. Entonces, tenemos que estar bien con Él. A veces lo primero que, a mí me gusta preguntar cuando no veo un hermano y nos sentamos a platicar, a veces nos empieza a contar varias cosas, ¿no? Problemas, cosas así, y la pregunta es, ¿cómo estás con el Señor? Primera pregunta. Ahí vamos a partir, porque si tu relación con Dios está mal, si no estás en comunión con Él, pues de ahí ya partimos mal. Recuerden, es regresar a los fundamentos. Regresar a los fundamentos, cumplir las ordenanzas, bautizarme, cumplir los fundamentos, estar en la enseñanza, querer crecer en el conocimiento de Dios, estar en la palabra de Dios. Y ahorita otro fundamento, la comunión. Y la comunión empieza con Dios y con su Hijo Jesús. Y después con los hermanos. Ahora sí, hermanos, si habemos hermanos que estamos bien con el Señor, que estamos bien con Dios, debemos de buscar la comunión unos con otros. Debemos de buscar la comunión unos con otros. Como les decía yo ahorita en el tiempo de los anuncios. Es decir, no puede ser que pase tanto tiempo sin que nos sepamos el nombre de los hermanos. Si es por mala memoria, está bien. Si ya se lo preguntaste 5 veces y no te acuerdas, está bien. Pero que sea por eso. No que sea la iglesia, hermanos, no es una institución humana, no es un club al cual tú te afilias y estás pagando y a ver si todas las cosas que hay allá me convienen y me gustan y tienen juegos de niños y tienen reuniones de matrimonios y dan buena comida y hacen buenos espectáculos y vas viendo ahí como para hacer relaciones sociales. Y de repente, bueno, pues con tal persona ya después me da trabajo, o tal persona y después le puedo vender, o realmente un club social. Eso no es la iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia de Dios son pecadores salvos por gracia, los cuales Dios ha llamado para tener comunión con Él y con su Hijo Jesucristo, y para que eternamente estemos con Él.
y para que el Espíritu Santo habite en este cuerpo que se está formando. O sea, es algo hermoso la iglesia, hermanos. Es algo hermoso. Y si yo creo esa verdad, debo de relacionarme con los hermanos. A veces, ¿en qué invertimos tanto tiempo? A veces invertimos tanto tiempo en ciertas relaciones que no van a ser eternas, hermano. Que no van a ser eternas. Y no digo que no les compartamos el tiempo, pero a veces pasamos más tiempo con personas que no son creyentes, que no quieren escuchar la palabra de Dios, en vez de que con hermanos que hay en la familia de Dios, que necesitamos, porque esto es algo, hermanos, que todos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. La vida en la iglesia es de comunidad. Es de comunidad. Tengo que ser más intencional en involucrarme en la vida de los hermanos. En involucrarme. Rápidamente te das cuenta cuando alguien se quiere involucrar en tu vida o no. Y los primeros cristianos estaban involucrados. Qué gusto me da cuando a alguien le pasa algo y le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Y después te pregunta te manda un mensaje como 2 o 3 días después, hermano, ¿y qué pasó por esto que estaba llorando? Tú dices, wow, esto está diferente. Esto está diferente. O muestra una preocupación, muestra involucrar. Los primeros cristianos se involucraban hasta el punto, como leemos en Hechos 2, de querer estar juntos y empezar a compartir también sus cosas. Empezar a compartir sus cosas. Porque dice, bueno, si ya compartimos todos estos bienes espirituales, todos somos participantes de la gracia de Dios, del cuerpo de Cristo, entonces pues los bienes materiales que yo tengo, también darlos. Les quiero mostrar otra lectura acerca de eso, que está en Hechos capítulo 4, desde el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué lindo. No es que esto es mío, sino que, y fíjense hermanos, no está hablando de comunismo. No está hablando de comunismo. No está hablando de que ya no había propiedad privada. Es decir, a ver hermano, ¿entraste a la iglesia? Bueno, ok. Trae tus escrituras. Ya todo es, perdón, ya todo es de todos. Mañana te levantas y tal vez hay un hermano ya viviendo ahí en tu casa y te dice, hermano, pues esto es de todos. Fíjense, no, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahí está la posesión privada, pero el sentir ahora era que lo que tengo estoy dispuesto a compartirlo. Hasta el punto de en vez de expresarme y decir, este es mi auto, esta es mi casa, es decir, hermano, estoy dispuesto a decir, necesitas un auto, necesitas que te preste mi auto, necesitas que un lugar donde dormir. ¿Sabes qué? Tu casa es mi casa, como decimos. Tu casa es mi casa. O sea, estoy dispuesto a compartirlo porque tenemos comunión, estoy involucrado contigo. Estoy involucrado contigo. Quiero compartir la vida contigo. Estamos unidos en Cristo. Y fíjense el versículo 34, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuál es la consecuencia de esta comunión? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasaba en esta iglesia? No había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque siempre algún hermano estaba dispuesto a suplir su necesidad. A suplir su necesidad. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso. Estos son los primeros, son los fundamentos, hermano. Así debemos de ser. Estar dispuesto a compartir lo que tenemos. Quitarnos el egoísmo,
que es algo de la vieja naturaleza, hermanos. Esa no es de la nueva naturaleza. Es compartir. ¿Por qué? Porque este fue el sentir de Cristo Jesús. El cual dice, siendo rico, se hizo pobre. Porque de esa forma nos enriqueció a todos. Así lo hizo el Señor. Y ese sentir es el que estamos llevados a tener. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, teniendo todo, siendo Dios, se despojó. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Despojándonos de cosas. Tengo que dar de mi tiempo. Ellos compartían su tiempo, estaban juntos. Compartían de sus bienes materiales. Compartían, se involucraban. Hermano, a veces puede ser que tú tengas dinero que alguien necesite, pero a veces tú puedes tener tiempo que alguien necesite. Tú puedes tener un auto que alguien necesite. Me gusta los sábados evangelismo, siempre se piden autos y gloria a Dios, siempre hay disposición. Siempre hay disposición. Pero fíjense, hermanos, a veces solamente podemos suplir las necesidades de las cuales nos enteramos. Y a veces no nos enteramos de más necesidades porque no nos involucramos con las personas. Es sencillo. Pero cuando te empiezas a involucrar en la vida de los hermanos, puedes observar y ver su necesidad. ¿Sí o no? Si solo nos vemos acá y siempre, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Ok. Pero cuando tú te empiezas a involucrar un poquito más en su vida, puedes ver más necesidades. Y esa es una oportunidad para servir al Señor y ayudar y bendecir a un hermano. A veces en la reunión de oración, les voy a decir algo, hermanos. La reunión de oración también permite que cuando tengas tu pequeño grupito, cuando escuchas por qué oran las otras personas, te vas enterando de su necesidad. Pero a veces, hermanos, solo ahí uno se entera. A veces no sabemos. Pero me encanta los primeros cristianos porque era algo que compartían y estaban, dice, los que habían creído estaban juntos, constantemente estaban juntos y por eso se podían enterar de las necesidades de los demás. Sé que hoy por hoy, hermanos, tenemos algunos retos para poder, acercarnos al ejemplo de estos primeros cristianos. Por ejemplo, pues todos ellos vivían en Jerusalén, probablemente asistían al templo, que era el único lugar de reunión, y era algo que se podía hacer diario y las distancias pues eran muy cortas. Hoy por hoy vivimos otros desafíos, otros retos, vivimos muy lejos, a veces unos de otros. El trabajo es algo que empieza a absorber tiempo, los hijos, etc. Pero hermanos, nuestro corazón debe estar en buscarlo, porque se puede solucionar eso. Tal vez hayan unos que viven en las Américas que se pueden ir juntando. O hay unos que viven, no sé, en Cholul o aquí cerca. O sea, te vas encontrando con vecinos. ¿Cómo te vas a enterar? Bueno, pues preguntando, hermano, ¿y tú por dónde vives? ¿Y tú por dónde vives? Y ya cuando te enteras que viven cerca de tu casa, pues bueno, pues hay que juntarnos. Hay que juntarnos. Y a veces dice, ¿y de qué vamos a platicar? Bueno, vamos a platicar cómo te va con el Señor, cómo te va. Cuéntame vamos a hablar de nuestro Padre, de qué está haciendo. Vamos a hablar de cosas que nos edifiquen. Y también cuéntame de tu trabajo y podemos hablar de otras cosas, hermanos, de la vida normal. Pero podemos juntarnos siempre teniendo en cuenta a Cristo. Y ya con esto voy a ir finalizando. Las últimas dos. Dice que también perseveraban en el partimiento del pan, que era otra ordenanza, que era la cena del Señor. Y hermanos, esto tiene que ver con el culto como iglesia, porque si ven en Hechos 27,
esto era algo que normalmente, por lo menos aquí vemos un registro que se hacía semanalmente. Dice, el primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta medianoche. Era algo que normalmente se daba de forma semanal, que no solo incluía compartir la cena del Señor, sino había una enseñanza, puede haber una alabanza, también un convivio. Lo vemos en 1 Corintios 11, que también cenaban. Y se acuerdan, en Corintios ya empezó a haber un problema, ¿no? Unos llegaban antes, otros comían. Esto es algo un poco como lo que hacemos los domingos, que venimos, oramos juntos, hay una enseñanza, cantamos unas alabanzas, podemos convivir un rato. Y de ahí viene también el consejo de Dios de no dejar de congregarnos en ese sentido. Pero hermanos, esto es algo que también podemos hacer cuando nos vemos en una casa. Podemos orar, podemos sacar una guitarra o entonar canciones también para alabar a Dios o solo platicar. Pero vemos en ellos las ganas de estar juntos y que el centro de todo sea el Señor. ¿Qué nos une? Bien importante, hermanos. Cuando nos juntamos es ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Nos une Cristo. Nos une el plan de Dios para los creyentes. El plan de Dios para los creyentes. Había convivencia. Y 4, pues dice que también perseveraban en las oraciones. Con esto vamos a terminar. La oración, hermanos, qué importante. Y es algo que la Biblia nos llama para perseverar. Fíjense, la oración, antes de que viniera el Espíritu Santo, estaban juntos y perseveraban en las oraciones. Cuando a Pedro lo encarcelaban, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Estaba orando. La Biblia nos dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Jeremías 33:3 les quiero mostrar. Y es el medio por el cual Dios nos contesta. No podemos dejar a un lado las oraciones. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, la parte vital de nosotros es orar. Es orar. Hermanos, a veces si analizas tu vida de oración, ¿cuánto oras? Y a veces invertimos más tiempo en actividades, activismo o en otras cosas o desgastarnos tanto y dejamos la oración muy pobre. Y eso honestamente es algo no sabio. Porque a veces parece que lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, hermanos. Eso pasa. Estás en tu trabajo y tu jefe no te trata bien o las ventas han caído. A veces, pues uno empieza a decir, no, pues voy a mandar más cotizaciones, voy a mandar más clientes, voy a hacer tantas estrategias, le voy a invertir a la mercadotecnia y todo. Hermano, y eso está excelente. Son muy buenas herramientas y es algo que se debe de hacer porque son consejos básicos. Pero clama a mí y yo te responderé, dice Dios. El Dios que es el dueño del oro y la plata, que con una sola palabra puede hacer que se venda todo lo que tienes en tu inventario, va a responder una oración. Y lo puede hacer. Entonces, hermanos, hoy mi hija se le atoró algo en la garganta y no sabíamos qué era. Y
Y mi querida esposa, como buena esposa, vámonos al hospital, me dijo. Y yo cuando la vi así, yo clamé a Dios, hermanos. Lo primero voy a clamar a Dios. Dios, sálvala, que no se agrave, que lo vomite. Y sacó una estrellita. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces es clamar, hermanos. Es orar. Es orar. Es persistir en la oración. A veces digo, ¿quién me creo yo? ¿Quién nos creemos nosotros para pasar el día sin orar, sin pedir el favor de Dios? Si el mismísimo Señor Jesucristo no dejaba de orar en todo tiempo. Cuando no estamos orando, hermanos, para conseguir algo, o oramos poco, lo que estamos mostrando es poca fe en lo que Dios puede hacer. O demostramos poca fe, o queremos la gloria para nosotros, o queremos sentirnos realizados porque lo logramos con nuestro tanto esfuerzo, con nuestra inteligencia y hermanos, nada de eso va a suplir el poder de Dios en contestar una oración. Nada de eso. Y más bien, a veces Dios en su gracia, aunque no hagas nada, orando, Él puede responder la oración. A la luz de este pasaje, hermanos, y ya terminando, a la luz de ver esta iglesia naciente, esta iglesia que empezaba, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra solicitud, a nuestra perseverancia en la enseñanza, estar en la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo la estamos buscando? ¿Estamos atentos? ¿Estamos creciendo para ser discípulos de Jesús, seguirlo? ¿Cuánto prestamos atención a su enseñanza? ¿Cuánto tiempo gasto en esto? ¿Cuánto tiempo me dedico a eso en comparación de otras cosas? Hermanos, ¿cómo está mi comunión? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás con el Señor? Si no estás bien con Dios, si no estás bien con el Señor, no tienes nada, no tenemos nada, no tenemos un cimiento firme. Y hermano, yo por más que te ame, no vamos a poder estar en una coinonía, que es la palabra comunión, no vamos a estar en un mismo sentir. Te animo, lo lindo es que para el creyente que no está en comunión con Dios, como tenemos un gran sacerdote allá en los cielos, que dio su vida, dio su cuerpo y su sangre por nuestros pecados, estás a una oración de confesar tu pecado, de estar otra vez en comunión con tu Padre, que le pidas perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, regresa al Señor, ponte a cuentas con Él. Y si necesitas ayuda, pídenos ayuda. Te queremos ayudar. Para lo bueno, pídenos ayuda. Para todo lo que sea para edificación, pídenos ayuda. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? A la hora de que estés planeando un negocio, que estés planeando algo aquí en el ministerio, cuando se esté planeando alguna actividad, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? Ahí se va a ver el resultado. Ahí se va a ver el resultado. A veces se consigue el resultado, pero con mucha angustia y mucho estrés. Porque uno está dependiendo más de uno mismo que del poder de Dios. Enfoquémonos, hermanos.
a estas cosas básicas. Si nosotros nos enfocamos en esto, ve cómo termina el versículo y con eso terminamos. Dice, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor va a seguir añadiendo a nuestra iglesia si persistimos en eso. Y el Señor va a estar añadiendo a tu vida lo que te está haciendo falta si tú perseveras en esto. Disminuye las cosas que no son estas 4 cosas, disminúyelas un poco para enfocarnos un poquito más ahí. Vamos a terminar orando y hay una alabanza más para que cantemos juntos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos en Cristo Jesús. Gracias por hacernos parte de una hermosa comunidad, un cuerpo hermoso. Gracias por ser nuestro Padre, por darnos un Señor, por darnos a tu Espíritu Santo, por darnos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Padre, por todo esto. Te pido, Señor, que nos reenfoques, que nos lleves a perseverar, Señor, en la comunión unos con otros, en la comunión contigo. Que nos lleves a una vida ferviente de oración, a amar tu enseñanza, tu palabra, al querer crecer y estar atentos a tu palabra, Señor. A recordarte cuando celebremos la cena del Señor en memoria tuya y que tú seas el centro de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a que nos enfoquemos en esto, Padre. Corrige nuestro camino, enfócanos de nuevo para que seamos una iglesia creciente, seamos una iglesia a la cual tú sigas añadiendo a los que han de ser salvos y que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.